De que no lo puedan ver, no hay problema, eh, que lo charlamos acá después entre todos. Bien, básicamente la clase de hoy es retomar un poquito lo anterior, de la anterior clase, y después explicarles un poquito la manera coloquial, qué es lo que ocurre con el deportista cuando pasa de la adolescencia a la adultez y los cambios que ocurren. Seguramente el año pasado vieron algo con respecto a la psicología del deportista, en la psicología más que del deportista, a la psicología de la persona y cómo ésta evoluciona en cuanto a su inteligencia y en cuanto a lo biológico, lo fisiológico, lo anatómico. Eh, en el caso de que no lo hayan visto, hacemos un breve repaso y ustedes lo pueden ver en sus jugadores. Antes que nada, quiero saber si están todos, que los vea todos conectados. ¿Saben si hay algún compañero que quizás... Ahí se están conectando. Listo, listo. No dije nada. Eh, bueno, básicamente el, el niño pasa por dos etapas previas a llegar a la adultez, que es una preadolescencia y la adolescencia. Habrán visto en la preadolescencia, que es esa etapa que más o menos recorre el niño entre los 11 y los 15 años, en esa parte, a la cual antiguamente se la llamaba la edad del pavo, el chico está transicionando entre dejar la niñez y comenzar por una previa adultez, ni siquiera adolescencia. ¿Qué quiere decir? Él ya puede mantener gustos propios de lo que es lo infantil y comienza a tener gustos en cuanto a las cosas que pasan en la adultez. ¿Qué son estos tipos de gustos? Bueno, esto muchas veces viene dado por el grupo de pares y muchas veces viene dado por lo social. Ahí ya estoy poniendo 21. Bien, estos cambios vienen acompañados no solamente de lo social, sino también de cambios en su cuerpo. Muchas veces van a ver, en el caso de ustedes de jugadores, que tienen un desarrollo corporal. Algunos pegan un estirón, otros se convierten en un poco descoordinados, y todo esto va de la mano de este crecimiento. Bueno, en base a ese crecimiento, que se da desde lo biológico y desde lo social, ocurre un gran cambio dentro de lo psicológico. El niño en sus inicios, para reconocerse a sí mismo, se ve frente a un espejo y se reconoce. Eso se da más o menos en el primer año de vida, que cuando comienza a darse cuenta de que es un ente separado de la madre. Cuando va pasando el tiempo y él ya se ve y se siente una persona independiente, en la adolescencia se pasa por un momento que se llama una revuelta al estadio del espejo. El estadio del espejo es esto que le decía recién, cuando el bebé se reconoce a sí mismo. En la adolescencia hay una revuelta. Esta revuelta se da por varios motivos. Primero, cierto crecimiento neurológico, crecimiento de, bueno, sus genitales, no solamente lo ve en él, sino en los demás. Comienza lo que es la sexualidad en el chico, por más de que la sexualidad se da desde la infancia, piensen que ya la sexualidad comienza a verse propiamente dicha como sexualidad. Quiero que lo entiendan a manera coloquial. Sexualidad es muy amplio y podemos hablar varias clases de lo que es sexualidad, pero vamos a focalizarnos en lo coloquial y en lo que vemos en, por ejemplo, un jugador de fútbol. ¿Qué quiere decir con esto? Ya sea su gusto con las mujeres o su gusto con los varones, ya tiene un gusto sexual en lo que es esta preadolescencia, adolescencia. Comienza a conocer su cuerpo, comienza a descubrirse. Entonces, ese interés que antes no es que no existía, sino que estaba reprimido,
sublimados, ahora tiene una mayor explotación de lo que es la adolescencia. Bueno, vamos a ponerlos en ejemplos concretos. Vemos jugadores de fútbol de entre los 18 y 20 años que juegan en primera división, que rápidamente, eh, de pasar de ser jugadores, entre comillas, desconocidos, ya son conocidos públicamente. Bueno, imagínense que a la par de un chico de su edad, que recién, vamos a decirlo de esta manera, tiene sus conquistas en lo que sería su colegio secundario, su barrio, todo, él con mayor exposición y mayor oferta, pierde, si quieren, un poco el foco en esta realidad sexual de lo que veníamos hablando anteriormente. Entonces, ustedes dirán, ¿qué tiene esto que ver con el fútbol, con el deporte o con lo que nosotros venimos acá a aprender? Bueno, como le dije en la primera clase, uno no espera que, que ustedes acá se vayan con toda una teoría psicológica, sino con herramientas. Bueno, en estas herramientas que estamos hablando, hay varias cosas a tener en cuenta. Si uno, como entrenador, eh, no hace caso o hace caso omiso de esto y piensa que solamente el jugador es el que tiene que venir a entrenar y después rendir el domingo, se pierde una pata fundamental de lo que vive este deportista. ¿Qué quiero decir con esto? Uno no debe ser ajeno a lo que ocurre en, en la realidad del deportista, ya sea en cuanto a lo social, en cuanto a lo familiar y en cuanto a la exposición. Dicho sea esto, lo vemos en el, como si yo les explicara, en un jugador profesional y de un plantel de primera. Ojalá todos tengan la posibilidad de poder dirigir en esas divisiones. Ahora, cuando llegamos a esas instancias, seguramente exista un, un equipo que acompañe con ustedes este proceso y ustedes se puedan abocar específicamente a la parte deportiva. Bueno, esto obviamente no ocurre en divisiones inferiores o en otro tipo de ligas, entonces es bueno que ustedes se vayan hoy con la frase como estábamos al principio de el diálogo con el jugador, con la persona, con el equipo, porque es el único contacto que van a poder tener y que quizás el jugador tenga. Piensen que el deporte como vía de expresión y canalización de la persona, y más el fútbol y en este país, tiene varias aristas. Eh, Puede tener desde el punto de ser el sostén familiar a futuro, puede ser el punto de un hobby y una distracción para la persona, o puede ser el punto de una pasión y que eso lo motiva al deportista a, a continuar con lo que es propio del deporte. Entonces, como le decían en la primera clase, es importante tener en cuenta el diálogo que tengan ustedes con el jugador. No sé qué me está pasando con ustedes. Miren que prendo la compu con tiempo, la pruebo, pero no me sale. Los chicos de los martes salió barro el otro día. El Power, ahora no sé, se me colgó de vuelta la computadora. Bueno, dentro del Power les puse como tema principal la adolescencia, cómo es la relación con los adultos, qué significan los grupos de padres, qué cambios ocurren a nivel psicológico, cambios hormonales y revuelta al estilo que les explicaba recién, cambios físicos y qué es ser un profesional. Bien, ahora me gustaría escucharlos un segundito ustedes en esta pregunta de qué consideran ustedes que es ser un profesional.
¿Digo yo algo? Dale, Pablo. Se me corta por ahí, Jonathan. Te digo Dale, bueno, dale. para mí ser un profesional en algo es capaz y Se me corta, Pablo. Perdón. eh, capacitarse para tener mejores herramientas. Para mí es eso, ser Te profesional. pido disculpas. Se cortó todo. De última, si querés escribirlo al chat, yo lo leo y lo debatimos. Pablo Rulli, ¿qué me podrías decir para vos qué es ser un profesional? Hola, buenas noches. Y en cuanto a este tema, me parece que abordarlo de una relación más cercana y de afecto con los chicos sería lo principal. Generar ese vínculo de confianza como para, como dijiste antes, ya que el deporte es importante y muchas veces somos más importantes que amigos y familiares, estar cerca y atento a los cambios que tienen los chicos, la atención y la cercanía me parece que es la principal herramienta. Obviamente hay que tener conocimiento para estar preparado y poder dialogarlo, pero creo que el vínculo y la relación es de las cosas más importantes. Perfecto. Eric, Sí, para mí también, más allá del conocimiento, el comportamiento, eh, la disposición también, el compromiso, digamos, estar ahí siempre para lo que te necesiten cuando estás trabajando. perfecto. Hernán, ¿algo para agregar? Hola, profe. No, yo creo que ser profesional, abocarse 100% a los chicos, por ejemplo, y no solamente en lo que es futbolístico, sino también en lo que es la familia, las cosas que les pasan, el día a día de ellos. No, no solamente relacionado al fútbol, sino a su vida. Lo profesional quizás es un poco ayudar también al chico a que crezca de la mano de todo, no solamente del fútbol, bueno, no del fútbol, pero sino de todo. Bien, cuando yo hacía la pregunta de qué es ser un profesional, iba más que nada al deportista, no a ustedes como entrenadores, sino al deportista, en este caso al futbolista. Qué es ser un futbolista profesional, para hacerlo más conciso? Leo, ¿vos qué pensás? Yo creo que abarca un montón de cosas, no solo lo futbolístico, tanto como la persona. Yo creo que son varias cosas las que irían. Llevar un buen comportamiento, yo creo, tanto adentro de la cancha como afuera, porque hoy por hoy, que los chicos copian de lo que uno hace adentro de la cancha y después, si es malo, a eso no le sirve. Bien, Leo, diste en la tecla que era el paso siguiente a tocar. El punto número uno, no es que lo digo yo, sino que está en cualquier bibliografía que ustedes encuentren, la base de ser un profesional está en que cada uno se crea que es profesional. Uno se tiene que creer profesional, tanto el entrenador como el deportista. Como decían todos ustedes, hay varias aristas. Ser profesional, básicamente uno por definición sería que uno cobre por aquel trabajo que hace, eso es ser un profesional. Y obviamente estar capacitado para ello. En el caso del futbolista, no muchas veces va a cobrar, es más,
difícilmente en un inicio cobre. Sin embargo, las otras aristas que tiene uno para ser profesional es lo que decían ustedes, tomarse en serio el deporte, ser buen compañero, estar predispuesto al entrenador y a lo grupal. Y dentro de la arista del entrenador, la clave de muchas cosas, y más trabajando con chicos, es este tema de ser un ejemplo para los chicos. Y para el adulto también. Si repasan hoy por hoy un abanico de los entrenadores que hay en primera división, se podrán dar cuenta que los entrenadores de hoy, 2025, incluso a nivel mundial, salvo que sean personas entradas en edad como Ancelotti, pero si ustedes ven a los medianamente entrenadores entre 40, 50, casi 60 años, no es casualidad que todos se mantengan bien físicamente. Eso habla del fútbol que tenemos hoy. Es decir, si hoy hablamos del fútbol moderno, es muy difícil que encontremos un jugador de fútbol que no corra, un jugador de fútbol que no se mate por el equipo. Obviamente que hay excepciones y obviamente que depende del sistema de juego, depende del jugador, eh, pero vamos al ámbito local, en donde es muy difícil que en primera división exista un jugador que no esté a la altura física. Hay jugadores que les sobra calidad, por ejemplo, Juan Quintero, que sin embargo, él en su corporalidad siempre trataba de dar el 100, por supuesto. Es incomparable con, no sé, cualquier otro jugador que, que- que esté en esa posición y que ocupe más espacio y corra más metros. Hoy, si ven, los jugadores tienen un- una especie de corset, o no sé cómo se llama, como el corpiño que tienen, la verdad, perdón, pero no sé el nombre, que GPS. les mide con el GPS, pero no sé cómo se llama de esa especie de corpiño que tienen, que ahí es donde le mide el GPS de cuánto corren, cuánta distancia, y todo va en base a la estadística. Y no es solamente en el ámbito local, sino que también es en el ámbito internacional. A ver si puedo. Bueno, ¿a qué voy con esto? Lo, Muchísima cantidad de entrenadores comienzan su etapa por retiro. Y sin embargo podrían, ya que están retirados, continuar su vida de retirada. Pero si ustedes ven, no es casualidad que todos se mantengan bien físicamente, que por supuesto hay excepciones, pero los entrenadores hoy por hoy, eh, salvo que les pongan el micrófono apenas termina el partido, tienen algo que se llama estar coacheados, quiere decir que están preparados para declarar. eh, y todo es, primero, porque obviamente la prensa y todo lo que es lo social tienen mayor repercusión, y a la vez porque también están más preparados. No quiere decir que Bilardo no tenía preparación hace 40 años, al contrario, él se preparaba extremadamente con su video. Bueno, hoy, al tener todo más a mano y más al alcance, sin embargo, los entrenadores se siguen preparando. Y hay infinidad de casos en donde puede llegar a no resultar su sistema de juego acá y en otro lado, sí. Ahí ya me fui un poco por las ramas, pero básicamente era esto. Una persona para ser profesional, lo primero que se tiene que creer es profesional. Después, por supuesto, tener las herramientas para poder llevarlos a cabo. Yo les comenté, no me acuerdo si ustedes durante la clase de los martes, que yo tengo mucho contacto con atletas. Bueno, la gran diferencia entre un jugador de fútbol y un atleta es que
el atleta, al tener en un deporte individual y no poder depender de otros, el plan de entrenamiento que se le da, el plan de entrenamiento que él hace. Y esto muchas veces no ocurre en un plantel de fútbol. ¿Qué quiero decir con esto? Si a ustedes son jugadores de fútbol, hay jugadores que le van a tener la libertad de poder decirle, vayan al gimnasio y descansar y saber que lo van a hacer, y van a tener otros jugadores de fútbol que van a necesitar del profe o ustedes mismos de estarles atrás para que el jugador lo haga. Bueno, esa patita extra también se da en esto que decía anteriormente, que es en el ejemplo. Si uno también, aparte del discurso, de que es importante darlo todo, eh, ser competitivo y estar al frente en todas las situaciones, uno también lo debe hacer como profesional. Después, yo les hablaba de los cambios que hay a nivel biológicos, fisiológicos y también psicológicos a la hora de, de enfrentar un deporte o en este caso. Y a nivel psicológico hay una mejora del estado de ánimo. El ejercicio aumenta la producción de endorfinas, lo que puede mejorar el estado de ánimo y reducir síntomas de depresión y ansiedad. Básicamente, eh, es a la vez muy fácil de palpar cuando un deportista o un jugador de fútbol está deprimido y por otro lado es muy difícil de detectar cuando un jugador está deprimido. ¿Qué quiere decir? Si nosotros vamos con este discurso, como decía anteriormente, de darlo todo por el equipo, de ser buen compañero, él puede cumplir todas esas aristas y sin embargo estar deprimido, ya sea por lo que le ocurre en el hogar, ya sea por lo que le ocurre en cuanto a lo social, o ya sea porque él puede dar todo en la cancha y sin embargo, buenos entrenamientos y sin embargo comer banco todas las fechas. Por eso también les puse a ustedes qué harían en el caso de tener un jugador que cumple con todos los requisitos y sin embargo el que está en su puesto es mucho mejor. Tenemos dos deportistas que pueden ser igual de buenos, si quieren, pero hay otro que te da un plus en cuanto a sistema, si quieren, o en cuanto a calidad de jugador. Los dos pueden entrenarse a la par, los dos pueden ser buenos compañeros, los dos pueden sumar en el grupo, pero a la hora de poner 11, yo tengo 2-4 y hay uno que va a ser el titular y otro que va a ser el suplente. Eh, bueno, ¿qué hacer con ese jugador? Como les decía, ese jugador se puede encontrar deprimido, sin embargo uno lo ve al realizar la actividad, no nota esa depresión. Por eso, la única herramienta que tenemos, como les digo siempre, es el diálogo. Generalmente, uno no cuenta con el tiempo para hacerlo. Por eso yo, me voy a adelantar al final, como herramienta les dejo, es, seguramente lo habrán visto y es algo muy común, es hacer algo que sea por fuera de lo que es esperado en el deporte. ¿Qué quiero decir por fuera? Muchas veces habrán visto videos en donde el delantero va de arquero o el arquero va de mediocampista. Bueno, cuando yo lo saco al deportista de, del lugar en donde él, entre comillas, está preparado, cambia no solamente la manera de relacionarse con los demás, sino la manera de manejarse en cuanto a lo grupal. Yo lo llamé dentro de esta herramienta poder plantear otro escenario que no sea un partido y plantar escenarios en donde lo sean, pero con otros actores. Entonces, plantear un escenario que no sea un partido es, como les digo, esto, poder hacer un picado en donde el arquero no sea arquero, el delantero no sea delantero, el defensor no sea defensor, o sea, cambiarlos totalmente. Si tengo un zurdo, ponerlo por derecha o viceversa, y obviamente ustedes eso lo van a ver en cuanto a sus necesidades y a sus tiempos. Y otra es plantear escenarios en donde lo sean, pero con otros actores. ¿Qué quiero decir con esto? Un ejemplo de ello podría ser un partido previo
en la semana, que se da mucho entre, por ejemplo, titulares y suplentes, ¿no? Yo tengo titulares, tengo suplentes. Cuando yo voy detectando esto, como yo les digo, ustedes tienen 2-4 y uno es mejor que otro, y es quizá notorio o no, poder darle esa posibilidad al 4 que es suplente, ponerlo dentro del 4 titular. A ver, insisto, esto seguramente lo hicieron y seguramente lo hayan pensado de la manera que les digo. Bueno, lo que le doy como herramienta psicológica en lo que ocurre en la persona, ya sea adolescente o adulto, es la persona siente una mayor consideración de uno mismo frente al hecho, en cuanto a esto de, por ejemplo, titulares contra suplentes. Ahora, cuando yo lo cambio desde un lugar, como le decía anteriormente, cambiarlo de posición rotundamente, o, por ejemplo, hacer un partido de una desventaja importante de un equipo frente a otro. ¿Qué quiero decir con esto? Yo puedo plantear en un 11 un equipo que cuente con 9 jugadores y otro incluso con 11 o 12 jugadores. La desventaja sea notoria. Entonces, ahí y siempre sacando, obviamente, un picadito interno en donde el arquero vaya delantero, siempre tiene que ser planteado desde la seriedad de una prueba, de la seriedad de decir, eh, esto se va a hacer así. ¿Por qué? Ustedes pasarán domingo a domingo, si están con un equipo o lo estarán en un futuro, frente a una, vamos a llamar, injusticia de un árbitro. Un fallo mal cobrado, una presión extra porque el equipo visitante trae una hinchada o 10 tipos que gritan versus ustedes que van con su chico y nadie alienta. Entonces, es tratar de que el deportista comience a vivir algo distinto a lo que vive en cada entrenamiento. Insisto, esto no es para hacerlo semana a semana, ni es para hacerlo todo el tiempo. Estos son cambios que uno tiene que dar esporádicamente para que el deportista salga de esta rutina de, por ejemplo, voy, hago físico, después hago, no sé, alguna pelota parada y después juego un partido. Entonces, que salga de esta dinámica. También a mí me permite, en un punto, descontracturar de lo que es lo propio del entrenamiento y por el otro lado, me permite ver cómo se relacionan las distintas personalidades de un equipo. Acá, por ejemplo, si ustedes tienen muchas veces eh, un líder que lo consideran negativo, entonces ese líder negativo muchas veces puede ser un jugador trascendental o el jugador más importante de mi equipo. Entonces yo tengo que pensar como entrenador, ¿qué puedo hacer para que lo que yo siento que me da este líder negativo me cambie la ecuación? Y no digo que pase a ser positivo, pero que por lo menos no me sea negativo. Bueno, eso solamente lo va a poder decantar el grupo. Obviamente, si yo tengo la posibilidad de estar en un equipo de primera, voy a tener la posibilidad de decirle, vas a comer banco y no te pongo nunca más, o te mando a jugar con la reserva. Pero ¿qué ocurre con algo cotidiano? Como yo le decía, yo les puedo dar 1000 ejemplos que se puedan traspolar a primera división. Pero en primera división seguramente el entrenador ya tenga un equipo de psicólogos. Bueno, yo les quiero dar a ustedes, dentro de lo posible, qué herramientas pueden utilizar en el aquí y ahora, en lo que están viviendo ustedes semana a semana o lo que van a vivir próximamente. Como les dije antes, ojalá que terminen este curso y lo llame cualquier equipo de, aunque sea eh, Federal A, Federal B, la B Metro, la B Nacional o incluso Primera. Pero si no lo tienen, la gran diferencia que hay eh, en este país, en otros países, es que el argentino sabe resolver muchos conflictos y sabe resolver con poco. Bueno, esto de que sabe resolver con poco, se dan dos cosas. Primero vamos a tomar un primer punto. No por nada, en cuanto a la psicología, es el país que tiene más psicólogos per cápita. Hay un psicólogo cada, creo que 5.000 personas, 10.000 personas. Después, no por nada vienen a buscar el material en cuanto a lo deportivo desde las divisiones inferiores. A veces son chicos que no tocan primera. ¿Por qué? Primero por costo.
Sale más barato llevarse un nene de 15 años que llevarse un profesional que tiene 100 partidos en primera. Después, obviamente, que hoy por hoy, volviendo al ejemplo de la semana pasada, Mastantuono ya es un pibe que tiene varios partidos en primera y que por más de que sea un nene, ya tiene un valor de mercado gigantesco. Bueno, obviamente que en River debe haber vendedores, tiene, digo, vendedores de cualquier equipo de Europa eh, que mira desde divisiones inferiores. Pero bueno, ahí es una ruleta. ¿A qué voy con esto? Vamos a traspolarlo a sus ciudades, donde están ustedes. Bueno, ustedes van a estar con muchos chicos y difícilmente tengan el apoyo de un equipo psicológico, como les puse la clase pasada. En estos 3 tipos de psicólogos quizás ustedes tengan 0. Por más de que formen parte de una institución, quizás no exista el rol de psicólogo. Bueno, esta materia sirve para esas pequeñas cosas. Decir, bueno, ¿qué herramienta me deja este curso a la hora de enfrentarme a un equipo? Bueno, la herramienta número 1 es el diálogo. Esta herramienta número 2 de la clase, puesto que la 2, es tratar de al jugador sacarlo de esta zona no de confort, porque es de la zona conocida de lo que es el partido, y ponerlo en otra situación y ver cómo se maneja. Generalmente, por cómo se va transicionando en etapas desde infantiles hasta adultos, generalmente todos tienen ese gen competitivo y quieren ganar. Por lo que le dije anteriormente, muchos pueden ser porque aman el deporte o porque son un sostén familiar. De esto sale otra arista. Fíjense que el fútbol argentino es muy porteño centrista, no por nada la AFA está en Capital, ni en Córdoba, ni en Rosario, ni en Mendoza está en Capital. Pero vamos a ver un relevamiento de jugadores y si se fijan, hay muy poco jugador porteño. Bueno, ¿por qué hay muy poco jugador porteño? La verdad que la estadística no la sé, pero si nos basamos en lo que le decía la primera clase, en, en una creencia popular que puede ser correcta como incorrecta, el jugador del interior da todo por querer estar ahí, o sea, en primera, por todo el recorrido que seguramente tenga en lo familiar. A ver, el que es crack, capaz que Dybala venía de una clase media y él ya es un distinto e iba a llegar igual. Pero sin embargo, en la misma provincia tenemos al Cuti Romero, que habla que viene de una familia con muchísima necesidad y que el fútbol era la manera de salir de esa necesidad. Bueno, no quiere decir que en el porteño no se dé, pero por más de que tiene más facilidades, si quieren, a la hora del entrenamiento, de la alimentación, de tener un psicólogo a mano, o sea, dentro del abanico de las posibilidades las tiene todas. Sin embargo, no tiene lo que es el potrero. Bueno, en ese potrero, que capaz muchos de ustedes estén, pueden ser la primera herramienta, la primera mano, la primera posibilidad de que el chico sea escuchado. Eh, y, como le decía al principio, para ser ese profesional, y ustedes para inculcarle qué es ser un profesional, de hacerlo de- desde el ejemplo, es que este chico, que puede ser preadolescente o adolescente, comience con ustedes a tener este primer contacto con el entrenador y que ojalá a futuro pueda ser una continuidad. Obviamente, dependiendo del nivel y dependiendo de la persona, que se encuentre un entrenador que es de la vieja escuela y no le dirige la palabra y solamente le interesa que el domingo rinda. Pero bueno, eh, por algo ustedes se forman ahora, en 2025, por algo está esta materia en esta carrera, y desde mi lado y de mi parte les doy esta herramienta y esta posibilidad de repensar el rol del entrenador. Insisto en lo mismo, y en lo que le dije en la clase pasada. Si ustedes tienen a Mastantuono, que no sé, se lleva toda la materia, pero el domingo les rinde en la cancha, y bueno, a Mastantuono llegaron tarde.
Bueno, lo ideal sería que si ustedes lo agarraron en las divisiones inferiores, puedan inculcarle este tema de lo profesional. Un título, aunque sea secundario, de que se siga formando y que, por ejemplo, hoy por hoy, los profesionales que llegan con la posibilidad de Europa, bueno, Europa salvo España, después todo lo demás tienen que hablar otro idioma. Y entonces es un mundo distinto, una apertura totalmente distinta, y ni hablar si no pisa Europa y pisa Arabia, o pisa Estados Unidos, o pisa Brasil. O sea, habla hispana tenemos solamente acá en Latinoamérica y en España. En cuanto a fútbol, el abanico es totalmente abierto y las posibilidades son infinitas. Pero nada, quería dejar como esta, si quieren, esta segunda herramienta en cuanto a lo deportivo. Ojalá les sirva, si la pueden llevar a cabo y después contarme cómo les fue. La verdad que es buenísimo. Como también le dije en la anterior clase, mi mayor experiencia es en cuanto al individual y son dos mundos totalmente distintos, el individual y lo grupal. Sin embargo, lo grupal tiene esto de que de lo grupal decanta todo. A mí me fascina lo grupal. Piensen que en lo grupal ustedes el, el- el- se puede cambiar totalmente la ecuación. Vamos a un ejemplo claro, que ya terminando la clase. Veníamos con la Argentina de 7 técnicos. Veníamos de una cantidad de jugadores espléndidos, que eran figuras en todas las ligas. Sin embargo, acá se perdió una final con Chile, se perdió una final, bueno, primero en Brasil, después con Chile otra vez. Bueno, la calidad de jugadores es abismal y si jugamos 100 finales, las otras 98 seguramente las ganemos. Bueno, ahí lo grupal eh, cambió completamente, ya sea porque o se fueron jugadores o asumió una dirección técnica nueva, pero si se dan cuenta, el contacto a simple vista de Scaloni es totalmente distinta a lo que tuvieron los anteriores entrenadores. Yo no tengo idea, no charlé con ellos, pero si me preguntan a mí qué hipótesis tengo yo, bueno, la hipótesis es clara. Es primero un grupo más joven, segundo, en cada charla que dan, reafirman la pertenencia. Pertenecer a un lugar, pertenecer a un club, pertenecer a un grupo, hace que todo se sobredimensione. Si yo quiero estar en un lugar, si yo quiero formar parte de ese grupo, y ni hablar, si yo quiero dar, como dice en cada conferencia, la vida por mis compañeros, por más de que se dé una derrota, se aminora esa derrota en que perdimos todo. Y obviamente se potencia la victoria en que ganamos todo. Bueno, eso es en cuanto a lo psicológico y eso es en cuanto a ustedes como cuerpo técnico o ustedes como personas individuales tienen que potenciar en cada grupo que tienen, que es lo grupal. Ustedes pueden tener a Messi en sus equipos, pueden tener un jugador maravilla, pero ese jugador maravilla necesita estar contenido por el grupo y que el grupo, como lo contenga él contenga al grupo. Bueno, y eso generalmente, salvo que el deportista, en este caso el jugador, tenga la personalidad necesaria para poder afrontarlo solo, va a necesitar la ayuda del adulto. Y ahí es en donde entran ustedes para que primero, como hablábamos en la anterior clase, eh, él no se sienta solo y segundo, que él sienta que lo grupal lo es todo. Porque aunque el Diego en el 86 lo haya ganado solo el Mundial, necesitó de 10 compañeros para salir. Así que bueno, espero que les haya servido la clase. Como les dije ya en el Classroom, les dejé el PowerPoint que había armado. Básicamente da varias definiciones de lo que vimos hoy. La pregunta va a ir siempre sobre este tema. Les comento cómo va a ser mi manera de evaluar, que no lo dije antes. Clase a clase, que les voy a ir dando, les voy a dejar una pregunta y les voy a pedir que contesten. Por supuesto que mi idea no es que contesten en base a la teoría. No me sirve, siento que no les sirve a ustedes. Si no me sirve a mí,
darles un texto que hable un X sobre la psicología deportiva, porque a mí me gustaría que ustedes se lleven esto coloquial, cotidiano y que sea palpable al hoy como herramienta. Por supuesto que me encantaría que sepan cuáles son las fases por las cuales atraviesa la inteligencia del niño, qué cambios se dan psicológicos en un adolescente, pero la verdad que les va a servir para probar esta materia y seguir adelante. Bueno, prefiero dejar de un lado un poquito la teoría, lo propio de la psicología, y apoyarme más en este tema de la psicología deportiva, en el hoy, en herramientas que a ustedes les sirvan a la hora de afrontar mañana sus equipos o incluso hoy. Eh, pero bueno, esa va a ser mi manera de evaluar. No sé cómo será con los demás profesores. Eh, bueno, eso es clase a clase. Y en la clase final, o sea, la evaluación final, va a ser simplemente una parte de múltiple choice, de lo que vimos más o menos en cuanto a las clases. Como les dije anteriormente, no hay respuestas absolutas, pero puede haber respuestas correctas e incorrectas. Es decir, si yo en múltiple choice te doy tres posibilidades a la hora de qué herramientas pueden manejarse con un grupo, y dos son totalmente erróneas, como por ejemplo gritarle o pegarle a un jugador, obviamente que la tercera va a ser la correcta y va a ser más que nada protocolar, porque es necesario tomar una evaluación. Pero sí, dentro de ese múltiple choice, que van a ser nueve preguntas nada más, la décima va a ser a desarrollar